Estamos con el señor Sergio Berni, ¿no? Sí. Es sociólogo, no es el Sergio Berni de seguridad que conocemos. Es Berni. Berni. Nosotros lo invitamos, primero le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Usted es licenciado en sociología? Sí. ¿Y docente de la UNLAR? Sí, y magíster en comunicación social y docente de la Universidad Nacional de la América. Bueno, el tema que nos interesaba era ver si usted veía desde el aspecto, desde la óptica sociológica, la participación más activa de los jóvenes en materia política y cuál es el factor que ha determinado esto. Sí, bueno, lo primero, si uno quiere hacer una mirada sociológica, de alguna manera es necesario, desde la sociología, lo que intentamos siempre es mirar cada momento, cada sociedad como un todo y comparar esa sociedad con otras sociedades y con la misma sociedad en épocas anteriores, ¿no? Siempre la sociología tiene una mirada actual, pero también histórica de los procesos sociales y políticos, ¿no? Es parte siempre de la tendencia dentro de los estudios sociológicos, la historia del proceso, pero también la comparación con otras sociedades y con la misma sociedad hacia atrás, ¿no? Entonces, y por otro lado, tratar de definir los conceptos con los que uno trabaja. En este caso, el término principio de la juventud, que es el término por juventud. Entonces, desde ese punto de vista, la juventud es solamente una franja de edad. Una franja de edad. De personas que tienen una edad, que uno podría decir entre los 15, 16 años y los 30, 35, sino que sería esa una definición más demográfica, digamos, que es la que se hacen los censos. Sino que en general siempre la juventud, sobre todo en la modernidad, representa un grupo social, generacional, que de alguna manera se diferencia de los grupos anteriores y los posteriores. Los anteriores es la niñez y lo posterior es la edad adulta, ¿no? Y en la sociedad moderna, esta edad de la juventud tiende a ser cada vez más larga, porque es la etapa en que estos niños que se han ido socializando pasan a ser adultos y a tomar los roles y los papeles de los adultos, que tiene que ver con la esfera laboral, básicamente, ¿no? Entonces, esa etapa en nuestra sociedad se ha ido alargando. Hoy en día se habla de juventud desde los 15, 14 años hasta, que de alguna manera es la parte de la juventud que se le denomina adolescencia, hasta los 30, 35 años, en que más o menos ya se considera que la persona es adulta porque ha formado familia, porque ya tiene un trabajo estable, o no estable, pero sí ha entrado en el mercado laboral, ¿no? Eso, en primer lugar. Si uno compara la juventud de décadas anteriores con la juventud de ahora, tenemos que la juventud hoy en día abarca una gama de edad más amplia que antes, ¿no? Después, desde el punto de vista de la participación, sí, también ahí, generalmente cuando se habla de política y de participación, hay como un sentido de la política que tiene que ver con el sistema formal de la política, que el sistema formal significa las instituciones que un Estado se da para gobernarse, ¿no? En el caso nuestro, bueno, son los tres poderes del Estado. ¿Y cuáles son las formas de participación en esos tres poderes y a través de la democracia, que es nuestro sistema? Bueno, la forma de participación tradicional siempre han sido los partidos políticos, ¿no? Sí. Y desde ese punto de vista uno puede hacer comparaciones con décadas anteriores y uno ve, bueno, acá hemos tenido en Argentina décadas de mucha participación política de los jóvenes, sobre todo la década de los 60 y de los 70, donde una de las características de esa juventud y su participación política era, de alguna manera, la participación en movimientos políticos y en partidos políticos para hacer un cambio total de la sociedad, o sea, un cambio de una sociedad determinada a otra. Puede ser que acá en la provincia, en especial en La Rioja, porque uno iba a otras provincias y quizás en la materia política los jóvenes venían ya más avanzados y más activos. Sí. ¿El tema de la toma haya influenciado en despertar a los jóvenes a movilizarse un poco más? Yo creo que sí, por supuesto, yo parto de un nivel general de la sociedad argentina y de las décadas, pero también es bueno llegar a La Rioja y al momento actual, ¿no? Esa participación que en los 70 era a través de los mecanismos formales que eran los partidos y movimientos políticos, después en la dictadura, por supuesto, no había participación.
había mucha participación de los jóvenes, sobre todo en movimientos religiosos, en la época de la dictadura, ¿no? Es cuando las parroquias se llenan de grupos juveniles, porque siempre algo que caracteriza a los jóvenes es esto, la participación, la solidaridad, los valores, es decir, pensar en un futuro de manera colectiva, no solamente individual, ¿no? Entonces, en la época de la dictadura, la juventud, como no tenía otros canales, participó muchísimo en movimientos religiosos. Sí. Y después, bueno, tenemos el inicio de la democracia, donde hubo de nuevo una gran participación en los movimientos y en los partidos políticos, ¿no? Después lo que empieza a dar son participaciones juveniles en movimientos sociales, que son otros canales de participación no tradicionales, y que tienden a ser movimientos que se generan a partir de demandas más particulares, ¿no? Y en ese sentido en La Rioja se empezó a dar un movimiento muy fuerte previo a la toma, que tiene que ver con la lucha contra la minería a cielo abierto, ¿no? Bien. Eso acá que es un antecedente de lo que fue la toma. Eso, acá en La Rioja. Sí. Y a nivel nacional, ¿qué te sugiere el movimiento de la Cámpora? Los jóvenes que integran este movimiento de la Cámpora, que años anteriores no se veía con tanta, con tanto entusiasmo participan de un espacio político. Bueno, de alguna manera lo que sucede es, así como en los 90 hay una especie de deslegitimación de los partidos políticos y de estos canales tradicionales, porque de alguna manera ideológicamente imperaba la idea de que era el mercado el que iba a resolver los problemas de los argentinos y de todas las sociedades, porque imperaba la lógica del neoliberalismo en todo el mundo de alguna manera. Entonces estaba deslegitimado los partidos políticos, digamos, el país lo tenía y los problemas del país económicos los tenía que resolver un gerente, alguien ligado a los grupos económicos, y por lo tanto la política pasaba a ser secundaria. Eso sucedió en los 90, entonces muchos jóvenes se largaron a participar en movimientos sociales, que tiene que ver con lo ecológico, con el medio ambiente, y empieza a aflorar también los movimientos que tienen que ver con la equidad de género, con la discusión a partir de la identidad sexual y de género, ¿no? Eso ya comienza en los 90. Después, a partir del 2000, de la crisis que tienen los partidos tradicionales en Argentina, donde no solamente la sociedad de alguna manera entró en crisis el sistema político, y de alguna manera es cuando se va de la rúa y renuncia, sino que entra en crisis todos los partidos políticos. De hecho, en el 2003, los grandes partidos políticos presentan como candidatos a 3 o 4 alternativas, porque no estaban unificados, ¿no? Ajá. Esa crisis de los partidos políticos se empieza a recomponer en el caso del peronismo, con el kirchnerismo, ¿no? Y a partir de ahí a encontrar nuevamente un debate en la sociedad que no se había dado durante las décadas de los 90, es acerca de cuál va a ser el rol del Estado y de reinstalar nuevamente la necesidad de un Estado que garantice ciertas condiciones de equidad, de igualdad de oportunidades. Y es ahí que entonces comienza la militancia de muchos, en algunas agrupaciones, en el caso del peronismo, del kirchnerismo, la Cámpora, pero también otras agrupaciones, el crecimiento en muchas universidades, de muchas agrupaciones independientes, pero también agrupaciones ligadas más a la izquierda de tipo trotskista, por ejemplo, o también, en el caso del radicalismo, grupos como Cantera, es decir, y la renovación de la participación en Franja Morada, en aquello que había sido, de alguna manera, las expresiones políticas del comienzo de la democracia, con Alfonsín, que de algún modo después se vino un poco abajo y retoma nuevamente esa participación. Entonces, de alguna manera, lo que hace la Cámpora es retomar algunos principios que venían ya del peronismo que tiene que ver con la rama más de izquierda del peronismo, que hace referencia a la distribución de los ingresos, a la militancia en los barrios, por lo tanto no es una militancia únicamente política, sino también social, ¿no? Claro. Alfabetización en los barrios, ayudar a construir casas, es decir, una serie de cosas que era parte de la militancia que se hacía en los 70, que era una militancia no solamente política, sino también social, barrial, territorial, ¿no? Sí, licenciado, usted nos está contando a lo largo de la historia cómo ha sido la relación de los jóvenes con la política y cómo ha influenciado el contexto también en esa relación. Sí. Actualmente, ¿cómo ve usted a la relación que tienen los jóvenes y ese compromiso que se tiene con la militancia?
Bueno, eso, una de las cosas que me parece que un dato a tener en cuenta es la gran participación que hubo ahora en las elecciones para presidente, que fue a votar más del 80%, sí, donde hay nuevos grupos, sobre todo los jóvenes, y jóvenes menores a 18 años, es decir, de 16 años, ¿no? Y la participación en nuevas formaciones políticas, que no son tradicionalmente las formaciones políticas tradicionales que veíamos, sí, nosotros dentro del peronismo, dentro del radicalismo, sino nuevas alternativas que están más referidas a otras demandas que tienen que ver con nuevas formas de hacer políticas, tal vez, y que, bueno, desde mi punto de vista, tal vez los jóvenes no lo tienen tan claramente, pero sí desde el punto de vista ideológico, estar más afincada hacia el tradicional neoliberalismo, ¿no? Lo que pasa es que, eso sí, yo lo que veo es que en las nuevas militancias lo que por ahí falta son las discusiones de tipo ideológica y una especie de formación política, que yo me acuerdo que de alguna manera cuando yo milité o estuve en la universidad y entraba a militar en espacio político, era muy común tener toda la semana un momento de discusión política, pero con libros, es decir, nosotros leíamos con teoría, con teoría, leíamos a un autor, leíamos a otro, discutíamos, leíamos la historia de los partidos políticos en Argentina, entonces uno más o menos tenía un conocimiento de dónde venía cada cosa. Con fundamento. Y no solamente lo político, sino también lo social y económico. Entonces, claro, teníamos una lectura de cuáles son los grupos económicos, cuáles son los modelos de producción económica y de modelo social y económico de la Argentina, que viene desde la fundación del Estado, ¿no? Desde que comienzan en el 1880. ¿Y cree que por eso es que los jóvenes no tienen fundamento muchas veces y se arman estas discusiones a través de las redes sociales que hasta en muchos de los casos ya son bastante agresivas? Sí, me parece que todavía falta un mayor aprendizaje. De alguna manera uno diría, bueno, en la secundaria creo que existe la materia historia, pero también formación cívica, no sé, sí, cómo se llamará ahora, pero debería ser ahí donde se pongan así a estudiar claramente cuáles son los grandes marcos ideológicos, políticos y sociales que no solamente son en Argentina, sino en todo el mundo. Hoy en día esta discusión entre neoliberalismo y propuestas heterodoxas en economía, donde el Estado vuelve a tener un rol importante de redistribución, es la discusión que está teniendo también Estados Unidos entre demócratas y republicanos, es la discusión que están teniendo en Grecia y la discusión que están teniendo en España, por lo cual surgió un nuevo movimiento social y político que es Podemos, donde los dos partidos tradicionales, que el Partido Popular y el Partido Socialista, de alguna manera estaban encuadrados, sí, en esta ideología del neoliberalismo, y sea un gobierno o el otro aplicaban la misma receta, y de repente surge una ciudadanía y jóvenes también diciendo no dan respuesta, queremos otra cosa, y se van planteando ciertos puntos para en el caso de llegar al gobierno, y ya han llegado al gobierno en algunas alcaldías. Bueno, en el caso nuestro todavía falta esa formación en algunos grupos políticos, y de alguna manera retomar ciertas identidades políticas que hay tradiciones políticas, es decir, estos nuevos partidos políticos que han surgido tienen una tradición anterior. Aunque surjan con nuevos nombres, uno sabe que vienen de otros grupos que vienen antes. Entonces, claro, sería bueno que retomen esa tradición, recuperen y de alguna manera defiendan, pero ya con fundamentos también ideológicos y políticos, la posición que tiene. Cosa que otras agrupaciones políticas que vienen más de los partidos tradicionales, como el peronismo, el radicalismo, sí la tienen, ya saben ideológicamente qué modelo de país quieren y todo lo demás. Por ahí el radicalismo también se debe una discusión al interior entre los jóvenes para ver también qué modelo quieren, porque claro, de alguna manera está en crisis, porque ellos entraron en crisis a partir de los gobiernos que han tenido que no llevaron a buen resultado. Bueno, Sergio, la verdad es muy interesante. Te vamos a invitar para otra oportunidad, sí, así podemos explayarnos un tanto más, sobre todo en esta época donde todo, ¿no?, es polémica por el tema de la cuestión política y la participación de los jóvenes, que es fundamental también sí, en la construcción del gobierno. Yo les agradezco muchísimo, quería marcar así algunos puntos de participación, como ustedes han dicho, muy fuerte de la juventud, que ha sido el tema de la toma, donde ahí desde distintas agrupaciones, ni siquiera había agrupaciones, eran jóvenes, sí, sin iniciación política.
Después estuvo también la lucha inmediatamente después de los estudiantes del profesorado Castro Barros por el tema del edificio, pero que iba más allá, iba hacia la discusión también de la formación y de qué se hace con la educación y con la formación de los formadores, que son los docentes, claro. Y que fue muy fuerte. Y bueno, y luego esta movilización que ha habido y que sigue habiendo en torno a los femicidios y a la violencia de género, ¿no? A partir de la movilización, sí, que han confluido todos estos movimientos en la marcha de ni una más. Disculpe. Ni una menos. Y bueno, y ahora tengo entendido que también va a haber una movilización por la diversidad sexual y de género, creo que hoy, esta tarde, y por otro lado continúa también estas movilizaciones que tienen que ver con la lucha por el medio ambiente, por conservar el agua y por supuesto, esas actividades mineras que de alguna manera dañarían el ambiente. Entonces, claro, esa participación sigue pendiente y de alguna manera unifica algunos de estos movimientos juveniles que vienen de distintas miradas políticas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Sergio, por haber venido.